Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Encantado de veros. Pues comentaba ahora mismo con Juan y con Jesús que el caso de Judy Seal a mí me recuerda un poco al Sentry de Marvel, cuando hacen como una recontinuidad para explicar que que inventan una especie de Superman al que nadie conocía hasta ahora, y que un hechizo del Doctor Extraño, el Sentry este sobre el malvado, entonces Doctor Extraño lanza un hechizo para que todo el mundo se olvide de él, ¿no? Y entonces nos asombrábamos con la posibilidad de cómo había sido posible que un artista de la magnitud de Judy Seal hubiera sido ignorada todo este tiempo, y bueno, hablamos un poco también de cómo lo habíamos descubierto cada uno. En mi caso, y ya os paso a vosotros, en mi caso fue hace cosa de 4 o 5 años, cuando me invitaron a tocar en el Cosmopoética, un festival de música que hay en Córdoba, y ahí conocí al menor de los Pardo, de los de Jazz Museum, que es escritor. Y yo le comentaba que yo era muy fan del folk inglés, de Pentangle, de Fairport Convention, de este tipo de cosas, y me dijo: si te gusta eso, te va a encantar una tía que se llama Judy Seal. Y cuando la escuché, claro, me quedé asombrado, porque no se trataba solamente de que fuera el típico artista folk minoritario, tipo los que mencionan aquí, Karel Dalton o Pussy Banyan o cosas así, sino que se trataba de un artista monumental, con 2 discos oficiales, que ella los produce, los arregla, una intérprete excepcional, compositora. El primer disco de Asylum Records, que es Geffen Records, el que empieza todo el movimiento de Laurel Canyon, toda la música de Los Ángeles de folk de los 70, empieza con ella. Y era como si de repente, pues eso, hubiera un artista de la talla de Peret, totalmente desconocido, que de repente apareciera en España, o apareciera un nuevo James Brown, o apareciera un nuevo Elvis Presley. Así que yo creo que estamos ante una obra muy importante, no solo por la calidad de la obra, sino por lo interesante y lo apasionante que es la figura de Judy Seal, que imagino que es lo que más les apetecerá hablar ahora, y en muchísimas facetas, tanto en su parte artística como en su parte vital, porque luego aparte tiene una vida de película, o sea, es una tía de extremos y que es material de Hollywood, y yo me imagino que antes o después harán un biopic. Y yo es lo primero que os quería preguntar, que cómo afrontáis este desafío de hacer un biopic sobre un artista de culto, y bueno, un poco también luego hablaremos de lo que tiene de específico el cómic, ¿no? Pero yo creo que uno de los mayores logros del cómic es transmitir esa pasión por un artista, como decía, monumental, intentando ir un poco del biopic tópico de Hollywood, en el cual hay un arco de personaje de éxito, caída, de redención, etc. Entonces, pues bueno, la primera pregunta, que son 2, es cómo descubristeis a Judy Seal, cómo nace toda la iniciativa para hacer esta obra, y cómo la afrontasteis, dada la dificultad que tiene por la falta de información que hay sobre el artista, ¿no? Buenas tardes a todos. Eso es de Juan. Y gracias. A ver, yo la descubrí también absolutamente por azar, pero es que creo que es la única manera en la que la gente puede llegar a Judy Seal, por esto que hemos estado hablando antes también, porque es que es una cantante que, a pesar de todo este perfil que has hecho tú, de la calidad que tiene, que es indudable, y que además eres consciente en el momento mismo que oyes la primera canción, es que no llega ni siquiera al estatus de figura de culto. Es que realmente ha pasado por debajo del radar de generaciones de gente, o sea, incluso de personas que son muy aficionadas a la música de los años 60 y 70, ni siquiera la conocen, ni siquiera como referencia. Es un caso curiosísimo. Y entonces, como digo, yo por puro azar, gracias a Spotify, así de banal es la historia. O sea, a mí, como escucho mucha música de los años 60 y los 70, pues al final una de mis playlists me proponen la canción de The Kiss, y inmediatamente pues voy a buscar a ver de dónde sale esa canción tan alucinante, y quién es esa tal Judy Seal, que era la primera vez en mi vida que veía escrito incluso su nombre. O sea, que se lo tenemos que agradecer al algoritmo de recomendación de Spotify. Pues sí, es así de triste, así de lamentable. Bueno, ¿y cómo planteas el proyecto? ¿Lo ofreces a la editorial o me imagino que empiezas a buscar información y te das cuenta de que no hay mucha?
En realidad se juntan son varias felices coincidencias. Jesús y yo, que somos amigos desde hace un montón de tiempo, que compartíamos las ganas de enfrentar un proyecto de cómic juntos, pues eso, llevábamos algún tiempo diciendo, bueno, pues molaría trabajar juntos, etcétera, ¿no? Y en esas que descubro Judicil, ¿no? Y a partir de ahí, sabiendo que si algo que compartimos Jesús y yo, entre otras cosas, es la afición esta por estas historias que son un poco, no voy a decir intimistas, pero sí muy, muy enfocadas en la personalidad de alguien, ¿no? Muy de recomponer la vida de alguien, de generar empatía con alguien que ha tenido una vida trágica o no, y que a los dos también nos gusta la vida de los músicos, pues me pareció ideal para proponérselo. Y bueno, fue tan sencillo como decirle a Jesús que escuchara alguna de las canciones de Judicil, y a partir de ahí empezamos a mover el proyecto. Pues sí, la verdad que como dice Juan, yo tampoco conocía a Judicil, yo la conozco cuando él me la menciona, porque miramos algunos guiones para hacer algo juntos, y bueno, pues el que me enamora desde el principio, como me comenta Juan, y tal y como me lo comenta, con el propio personaje, pues me alucino. Estas son esas historias que a lo mejor a ti se te pasan por alto, pero a alguien con la visión, si eres escritor, si eres guionista como Juan, siempre ves un filón, y entonces él me lo comenta y me encaja, y efectivamente corro a poner la canción de Judicil y escuchas The Kiss, y ahí pasan cosas. Cuando escuchas esa canción pasan cosas, y me enamoré de la música, me enamoré del concepto que tenía Juan para hacer el guión, y además es que a Juan no le digo que no casi nunca, entonces todo encajaba de una manera que luego a lo largo del tiempo y en el álbum creo que se puede apreciar. Creo que encajaron muchas piezas a la vez desde la primera idea. Comentar que The Kiss también es la canción que motiva a los autores del documental que se hizo el año pasado de Lost Angel para poner en marcha el proyecto. Ellos vieron la canción en YouTube y lo mismo, se quedaron alucinados. Creo que es de las pocas canciones que hay de ella en directo, y bueno, igual han recuperado algo más porque también hizo cosas en Londres, igual hay un concierto en Londres, hay material, pero esa canción la que le prendió la chispa. Sí, es que es muy especial porque no es la primera del disco, además. Entonces tú escuchas el disco y creo que la tercera o la cuarta del disco, y bueno, pues la primera es música folk, muy bien, genial, pero con The Kiss se crea una atmósfera muy muy particular que bueno, pues que te marca, o a mí me marcó, supongo que a los dos, y que nos empuja a hacer este tipo de cosas y a meterte en una historia así, y de alguna forma jugártela y buscar un lenguaje distinto, que yo creo que hemos intentado también con este cómic, un lenguaje distinto para poder expresar lo que la canción te transmite, no en general toda la música, pero es que la de Kiss te deja, si no lo habéis escuchado, yo os lo empujo a que lo hagáis, porque es una maravilla de canción. Y cuando planteas el proyecto, ¿hicisteis la típica ronda de editoriales o tuvisteis que preparar mucho material para enseñar? Porque yo me imagino que al ser una artista desconocida tendrías que hacer cierto pitch, cierta labor de evangelización, ¿no? Sí, pero afortunadamente es un proceso que tenemos un poco engrasado ya, porque es un proyecto que nos llega ya con muchas canas e incluso calva en la cabeza. Entonces, fue, digamos... Pero vosotros también sois autores de peso, me imagino que vosotros llegáis a una editorial y dicen, tenemos un proyecto, y dicen, vale, toma el dinero, ya me hablas del año que viene. No, eso no pasa. No pasa así. Y estaría bien, pero no es así. No, quiero decir que lo tenemos un poco engrasado es que sabemos bien que lo que es un poco loco es lanzarte a hacer páginas inmediatamente o algo por el estilo, pero lo que sí que tienes que hacer es presentar poco material pero muy trabajado. Entonces lo que presentamos tanto a Norma Editorial como a Dupuy en Francia, los editores, pues es una presentación de lo que pueda ser el proyecto, una secuenciación de lo que iba a ser la historia, que ya es particular porque luego hablaremos, no sigue un orden cronológico, y
y sobre todo también un carnet gráfico, digamos, un cuaderno gráfico con el trabajo y las propuestas de Jesús, que ya eran bastante atrevidas, aunque incluso todavía evolucionaron más una vez metidos en faena y en harina de ir haciendo el álbum. Y fue suficiente. La verdad es que tuvimos la suerte de contar con el apoyo de Norma y contar con el apoyo también de Dupuy, entre otras cosas porque le vieron el potencial ese de Judy Seal. Es una cosa que no terminamos de entender muy bien el porqué, y todo el álbum, y yo creo que toda la pregunta va a venir una y otra vez, no entendemos muy bien por qué ha pasado hasta hoy que completamente desapercibida, cuando cualquiera que se asoma a una ventanita a ver su vida o su obra pues cae rendido, ¿no? Fue el caso nuestro, pero fue el caso también de los editores. Es como una especie de virus, y va rompiendo la maldición también, por otro lado. Es la parte satisfactoria, ¿no?, de cuando haces este tipo de cosas que tienen una parte de reivindicación, ¿no? Bueno, y a la hora de plantear la estructura de la obra, precisamente el hecho de que no hubiera demasiada información, contáis en el TVO que tuvisteis que basaros principalmente en las entrevistas que hay y luego poner mucho de vuestra parte intentando pues rellenar esos huecos, ¿no? Y bueno, a ti te voy a preguntar de la estructura, a ti te voy a preguntar sobre la representación gráfica de lo musical, ¿no?, porque también es tu filosofía. Entonces, hablabas antes de que efectivamente la obra empieza por el final, ¿no?, y luego pues hay una narración episódica en la cual se cuentan un poco como los highlights, y yo creo que también puedes aprovechar un poco pues para contar la biografía de Judy Seal, que yo creo que es bastante apasionante para quien no la conoce. Sí, efectivamente intentamos. A mí se me ocurrió un poco desde el principio y creo que al final me ha funcionado bien, o nos ha funcionado bien, este desorden cronológico, entre otras cosas, para reproducir un poco esa sensación de sorpresa que nosotros mismos teníamos a la hora de ir buceando en la escasa bibliografía que es prácticamente inexistente. Es un trabajo de detectivesco, ¿no? Sí, es detectivesco, pero también se acabó muy pronto, porque se encuentra muy poco material. Podríamos, me imagino, habiendo dedicado años de búsqueda, como los dos directores que han hecho el documental. Es que ellos pudieron encontrar el diario de ella. Claro, ellos, y claro, son estadounidenses, viven allí, dieron con grabaciones incluso que estaban absolutamente inéditas. Contactaron a la viuda del sobrino, algo así, y él les dio la caja que tenía ella con sus pertenencias, y claro, fue donde encontraron de todo. Claro, pero fíjate que han tardado también, no sé cuántos, 4 o 5 años. Sí, la pandemia y tal, pero sí que estuvieron mucho tiempo indagando, sobre todo confirmando que lo que ella contaba les preocupaba, como lo que ella contaba era tan gordo, claro, les preocupaba verificar que lo que ella contaba era verdad. En nuestro caso, a mí no es algo que me preocupe especialmente el tener esa fidelidad, esa precisión de historiador, porque no me considero historiador ni biógrafo. Lo que nosotros hemos hecho es una obra literaria que tiene bastante de ficción, y en el fondo la gente del documental dice que ellos han podido comprobar que todo lo que ella contado era verdad. Claro, pero nosotros, sin haberlo comprobado, digamos que nos sentíamos legitimados, porque lo que sí que hemos sido muy respetuosos es que las partes más tremendas, digamos, las conocemos de su propia voz. Es ella. Cuéntalas. No, hombre, que la descubran. No, sí, sin bromas. Es un poco curioso, y hemos hecho muy a menudo, Jesús y yo, esta reflexión, que es un caso bastante singular de artista de aquella época, porque hace como un poco el camino inverso de lo que es el paradigma o el estereotipo de rock and roll star, ¿no? Por ejemplo, si cogemos el ejemplo de Janis Joplin, que era una chica pues una estudiante que poco a poco se va metiendo en el mundo de la música y según va entrando cada vez más en el show business y le va yendo cada vez mejor, pues se le va multiplicando las posibilidades de meterse en el alcohol, en las drogas, sexo desenfrenado, y más en aquella época. El caso de Judy Seal es justamente al revés. Es una persona que ya con 16 años pues había perdido a su padre, que era una persona a la que estaba muy unida,
Sí, había... ¿Ya tocaba el piano del bar? Su padre además tenía un oficio, varios oficios muy singulares. Tenía un bareto que ella describe como bastante cutre, lleno de borrachuzos. Se dedicaba a la exportación, decía, pero en realidad era tráfico de especies protegidas, vamos, de reptiles que traía de México, cruzando la frontera de los Estados Unidos. Y como digo, se fue metiendo en líos desde una tempranísima edad, ¿no? Entonces se casó con 16 años, ya se metió en la droga, empezó a dar palos en las gasolineras, pasó por reformatorios, por prisiones. Ella misma contaba que se había prostituido para conseguir droga y de repente la vida le da la oportunidad de dedicarse a la música. Y no solo le da la oportunidad de dedicarse a la música, sino que además lo hace por la puerta grande, porque graba un disco con el tipo que va, como has explicado tú antes, a dar el pistoletazo de salida a todo ese movimiento de Laurel Canyon. Autores de los 70, de Jackson Brown. Es que ella es la primera que firma con Asylum y publica un disco, publica un exactamente. Todos estaban en eso. Es la gente, Graham Nash es el que le produce uno de los discos o alguna de las canciones. Sí, que le produce la Jesus Was a Crossmaker, que se inspiró en la última de Cristo, que era un poco su libro de cabecera. Bueno, a lo que iba, es un caso muy singular. Es una persona que tiene un recorrido vital bastante singular, que rompe muchos estereotipos y es una de las cosas que nos motivan mucho también a contar su historia, ¿no? No es ese juguete roto, ¿no? que hemos visto en otras ocasiones, que de alguna manera pues nos interesa, pero acaba siendo un poco un modelo que se repite. El caso de Judy Seal ni siquiera en eso era igual a sus contemporáneos. Sí, porque además ella tuvo mucho apoyo promocional al principio. No es una artista oscura que, bueno, vamos a sacar un disco a ver qué pasa, sino que desde el primer momento tuvo mucho apoyo discográfica y fue ella misma la que de alguna manera se autosaboteó, porque se resistía a tocar de telonero de otros artistas, se resistía a hacer promoción. Y ya llegó un momento que dijo por antena en una entrevista que el hombre el Geffen, que era gay, entonces él estaba en el armario, entonces ahí fue cuando rompieron la relación definitivamente, ¿no? Sí, al final no sabes exactamente qué es lo que fue lo que vino a romper esa relación, o si fueron varias cosas, o si fueron todas estas cosas. Siempre es una suma de cosas, pero también a mí me sorprende que, viendo las trayectorias tan erráticas de cualquier artista de aquella época, dices, pues es que podía haber hecho 200 cosas más y, ¿sabes? Un Jim Morrison, un tío que va y se masturba en directo, yo que sé, que hace cualquier barbaridad, que no es muy diferente a que van pisando los pies a todo el mundo, que van... Me dice un amigo mío, es que el problema de los folkies es que eran muy punkis, ¿no? Sí, es que, o sea, casi se te exigía, ¿no? El comportamiento extremo, ¿no? Y yo quería preguntarte, porque también, evidentemente, su música tiene mucho que ver con la psicodelia, finales de los 60 y tal, pues un poco el desafío de representar gráficamente la música, que es una cosa que mis amigos y yo hablamos con frecuencia, porque nos gustan mucho las biografías y nos gustan mucho los cómics, y nos gustan mucho las biografías de artistas en cómic, ¿no? Yo he encontrado dos elementos en común que tú utilizas, que son el color y el ritmo. Y no sé, y también me gustaría que hablaras tú un poco pues de ese uso que haces del color. Muchas veces el color sale de las palabras de los personajes, o cuando alguien está diciendo algo especialmente representativo, pues eso se subraya. Y luego también hay motivos, ¿no? Por ejemplo, me recordó lo de los animales exóticos, hay la iguana, o es decir, hay ciertos motivos que también se repiten y que también intentan evocar esa estructura musical de tema y variaciones, ¿no? Sí, lo de representar la música en los cómics es un problema. Es un problema y un reto que he visto resuelto en muchos cómics que me encantan, de historias de músicos, pero en cualquier caso mi intención en este TV no era representar la música, porque hay maneras de hacerlo. Y yo me quería alejar un poco de eso y representar más la sensación que me
que yo tenía cuando escuchaba la música de Judy Seal. Todo esto está enfocado desde un punto de vista mucho más poético. Desde el personaje de ella a cómo canta o las cosas que pasan cuando ella está. Y ahí es donde juega un papel muy importante el color desde las primeras ideas que tuvimos. Y es que desde el principio decidimos, y yo tenía muy claro, y el editor lo vio un poco arriesgado y tal, pero los dos estábamos muy de acuerdo en eso, es que ella habla siempre en un color rosa. El resto de los personajes tiene su tono negro normal, el típico de todos los diálogos, pero ella habla en rosa, en color rosa. Porque el rosa es importante en ella. Siempre que está ella, siempre que aparece ella en escena, siempre que se habla de ella, hay cosas que cambian, hay rosa que aparece por ahí, hay pequeños detalles rosas, el humo de los cigarros se transforma utilizando todo el lenguaje psicodélico, cambia de color. Hay cosas que... Y eso era un detalle que queríamos utilizar porque de alguna forma es lo que me transmitía su voz, el personaje, esa especie de poesía, ese lirismo, esa sensación de que estamos delante de una persona especialmente sensible y especialmente luminosa a pesar de toda la vida y su tragedia personal que arrastraba. Entonces, es un detalle tan importante porque cuando ella, en la entrevista que hace para Rolling Stone, alrededor de la que gira un poco todo el argumento y de donde parte casi la historia, lo más curioso es que ella ya se presenta contando toda esta biografía suya. Ella ya cuando me comenta al periodista, me he prostituido, soy drogadicta, soy no sé cuánto, he estado en la cárcel. Sin embargo, y además lo comenta con una naturalidad como si fuera, bueno, de primeras esta soy yo y ahora seguimos hablando, ¿no? Y es un poco también su música. A diferencia del resto de los músicos que conocíamos de esa época y más cantautores, sueles contar historias o de lo que vas, de lo que ves, de lo que vives, o cosas personales que quieras de alguna forma expresar, como crítica, como... Sin embargo, la música de Judy Seal, esa parte, parece mentira que teniendo un filón, que puedes hacer música de cortarte las venas con todo lo que ha pasado, su música también es luminosa, siempre es luminosa, es mística, es religiosa, a veces parece música de misa. Entonces ese tipo de cosas a mí se me transforman en la cabeza en colores. Y entonces toda mi obsesión es conseguir representar, primero, esas sensaciones de cuando ella está, de lo que me pasa cuando la escucho, y además añadido a toda la estética psicodélica, los años 60 y 70 en California, y unas imágenes que tengo en la cabeza siempre de todas las películas y las fotos que tiene antiguas, que siempre están como amarillas por el exceso de tiempo o quemadas por el sol. Había visto un reportaje que hay, una serie que hay sobre Laurel Canyon, casi empezando el TVO, y entonces aparecían vídeos que están como medio velados por ese sol que entra y da unos tonos rosados y anaranjados que decidí que tenía que incorporarlo. Era la imagen que yo tenía de esto es lo que... Así es como se tiene que ver el TV. Y además le daba un aspecto muy de serie de televisión, ¿no? También todo el TVO se puede leer casi como un capítulo, porque incluso los capítulos hemos decidido que fueran incorporadas. Las imágenes parecen como los títulos de los capítulos de una serie cuando entran después de los créditos. Toda esa amalgama de cosas que me pasan en la cabeza cuando escucho, cuando leo la historia de Juan, cuando voy buscando documentación, pues se me transforman en colores y necesitaba hacerlo. Sé que era un riesgo, sabíamos que era excesivo, que a veces generaba problema de no saber si de verdad era error de imprenta, eran errores de archivo o si era intencionado, pero teníamos el apoyo de nuestro editor, que la verdad es que nos dejó experimentar y llegar a momentos arriesgados, pero creo que funcionaba, creo que necesitábamos hacerlo y creo que le encaja muy bien a todo lo que estábamos contando. Yo creo que tienes que aclarar también que era sin drogas todo. Ya, que no te ha hecho falta. Esa es la pregunta, sí. Venga, con los colores, yo veía colores, veía colores. Decir, porque no solo la música, también intentas representar esos estados alterados. Sí, claro. Los estados...
es verdad que esa es la parte como más obvia. Estos viajes lisérgicos y psicodélicos, bueno, pues hay referencias mil, en general en películas, de carteles, tal, toda la gente me habla del submarino amarillo, de los Beatles, evidentemente es una referencia obligada, pero no era... Mi intención no era trasladarlo tal cual, utilizarlo tal cual y que todo el mundo sepa de esto lo has copiado, sino... Sí, que lo estás referenciando directamente. Claro, sino pasarlo por mi filtro, pasarlo por un montón de cosas que yo había ido aprendiendo en todo este tiempo y hacer mi versión de aquello. Entonces hay una serie de gráficos y de juegos y de deformaciones súper guays para dibujar y que encajaban perfectamente con este tipo de viajes de sobredosis, drogas y música también, porque de alguna forma... verdad que la música suena así, pues yo la imagino así, las letras, creo que tiene una lógica la estética aquella, y es que esa música y los títulos de las canciones funcionan muy bien como estaban hechos, no funciona con una letra seca, sino las cosas ondulan, y en el TVO todo ondula, y también pues eso era un recurso muy obvio, muy natural, no necesité a la ayuda de drogas. No te digo, a lo mejor algún whisky, a lo mejor sí, la noche es muy larga, pero no, me mantengo de momento limpio. ¿Qué desafío supuso representar ese contraste entre la música, que es muy luminosa, y su vida, que es muy sólida? O sea, eso también es... no sé, desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista del dibujo, ¿tomaste decisiones, por ejemplo, en la paleta de colores o llevarlo a un realismo más detallado, mientras que la parte otro más onírico, más experimental? Este es yo siempre he tenido mis problemas con el color en mis obras. Es verdad que manejaba el color por necesidad profesional, pero he ido aprendiendo con el tiempo a hacerlo narrativo también. Y este es el primer TVO en el que me planteo, y ya como Juan me pasa el guión completo, es un guión muy particular porque está desordenado, pero el tenerlo completo me da la opción de saber en qué momento cambia la escena o en qué momento puedo utilizar ciertos recursos, cambiar de estilo, cambiar de color, y entonces en cada capítulo decidí elegir una paleta, en plan cinematográfico. Elijo la paleta de colores, elijo la escena que me encaja en lo que yo quiero contar y utilizo nada más que esos colores para no acabar como siempre siendo un caos. Entonces sí es verdad que a lo largo de todo el cómic el color está muy pensado. Es verdad, me importan los momentos de luz, me importan los momentos de psicodelia, y todo está súper marcado casi desde el principio, y eso me ayuda porque el trabajo de Juan, que me lo da totalmente estructurado desde el principio, pues me permite controlarlo y controlarme para no hacer un ejercicio de estilo y acabar desbarrando y tal, sino tenerlo todo muy centrado, muy localizado y saber en qué momento cada estilo encajaba. Hay momentos en los que el estilo es mucho más realista, que era uno de los cambios que hicimos desde la propuesta inicial al editor, hasta que me pongo con las páginas paso un calvario, que Juan lo sabe. Ahí es donde entra el whisky. Sí, ahí entra el whisky. Pero él te hace método Marvel, te dice, una tía del rock que muere de sobredosis, 100 páginas. No, que va, me da Y empezando por el final, encima. Aparece ya muerta. El resto invéntatelo tú. Claro, además es eso. Empecé por el principio del guión, como se supone que hay que hacerlo, aunque no me suele gustar. Y claro, parece una historia negra. Parece hay policías, la escena. El editor decía, esto se está yendo muy oscuro. Y no es esto. Déjanos, confía en nosotros. Y encima el estilo se había ido más realista, más de lo que habíamos planteado, pero encajaba todo. O sea, a pesar de... paso un mes de calvario absoluto. Sí, porque me pregunta, esa sordidez de su vida en contraste con la luminosidad de su música, ¿no? Claro, en un principio sí es verdad que tenía un punto... otro dibujo. Este era mucho más limpio en general, incluso lo de la parte más oscura, pero era más analítico. Todo me llevaba trabajo ir depurando cada línea porque tenía que acabar donde tenía que acabar. Era un ejercicio mucho más no tan suelto como yo solía trabajar, sino
mucho más yendo al objetivo, a lo que yo quería hacer. Y entonces empiezo una búsqueda terrible de color y de entintado que no encuentro, hasta que de pronto lo encuentro y ya todo va enfilado y ya sé lo que quiero hacer. Entonces, bueno, pues se lo enseñamos al editor y el editor nos dice, bueno, si vosotros lo decís, y haznos caso, sabemos de lo que hablamos. Y a partir de ahí las cosas fluyen mejor. Y entonces el estilo, sí es verdad que se fue a algo más realista de lo que pensábamos inicial. Luego, como teníamos planteado, los diferentes estilos de cuando viaja, de cuando sueña, de cuando canta, pues bueno, decidimos que para no irnos de madre manejábamos unas pocas variaciones y sobre todo lo que más llama la atención y lo que más contento estoy casi es con el color, que creo que acompaña muy bien a todo lo que es la historia. Creo que hemos encajado al final la opción que queríamos, creo que he conseguido a base de un lenguaje muy pictórico, más que de utilizar filtros, que era una tendencia natural, ¿no? Es decir, bueno, si quieres que parezca velado y tal, tienes un filtro en Photoshop, pero buscaba una manera más pictórica de resolver esos problemas, desenfoques, que a mí personalmente no me gusta el desenfoque en los cómics, hace un efecto que a mí en pantalla me gusta, pero en papel no, entonces jugaba a tratar de conseguir todo eso, pero de una manera mucho más gráfica, no tan fácil como acudir a Photoshop y a todos los efectos y bueno, pues fui descubriendo maneras. Es verdad que también vengo de la animación, había estado trabajando durante mucho tiempo en la película de Spider-Man, Into the Spider-Verse, y entonces, claro, aquello supone una ruptura también en la animación, con miles de efectos, y es difícil salirte de aquello una vez que han abierto el filón. La verdad es que se me queda pegado y se me queda en la cabeza y veo y pienso en si la película ha funcionado, si hemos conseguido trasladar un cómic a animación y ha funcionado guay, y si nos la jugamos y hacemos animación y utilizamos los mismos recursos de Spider-Man y los metemos en un TVO. Y bueno, pues utilizo ese tipo de recursos, de texturas, de juegos visuales, de duplicación de líneas, todo este tipo de cosas para conseguir, bueno, pues un poco esos efectos, ¿no? ¿Y has parado solo para esta obra o compaginabas con tu trabajo de animador? O preguntarte cuánto tiempo os ha llevado todo el proceso. Pues se ha hecho largo porque pues es verdad que nos coincidió también el principio de la pandemia, justo cuando empezamos. El guión me llega, yo empiezo con los storyboards y ya empieza la pandemia, con lo cual, bueno, pues es difícil de trabajar. Empiezo también a trabajar en El gato con botas, empiezo a trabajar en Spider-Man, entonces combino 3 proyectos a la vez y claro, la vida es la que es y el tiempo y bueno, tenemos una vez más, yo resalto el apoyo de los editores que no nos han echado de casa y nos han seguido manteniendo a pesar del tiempo, confiando en que éramos capaces de hacerlo. Pero sí es verdad que ha sido casi 2 años y medio, porque yo lo terminé el verano pasado, ha salido a casi 7 meses más tarde. Ha sido 2 años y medio, que es verdad que se hace muy largo, se hace muy intenso, pero bueno, al final la mezcla de todo aquello pues da productos como este, ¿no? No, te lo preguntaba porque imagino para subrayar el hecho de que era un proyecto muy personal, que tú sacabas tiempo que no tenías para poder sacarlo adelante, ¿no? Sí, efectivamente era el planteamiento con el que empezamos. A pesar de este mes de calvario que pasé al principio, Juan siempre me decía, es un proyecto que hemos hecho para divertirnos. Porque además no lo podíamos permitir en ese momento, porque coincidir después de tanto tiempo, si hacíamos algo, teníamos que disfrutarlo los dos. No era una cuestión de sacarlo y si no nos convencía la historia, no nos convencían las cosas a los dos. Creo que era un producto y un proyecto de los dos y teníamos que pasárnoslo bien y creo que se nota. Es un hijo del amor, ¿no? Sí, es de estas cosas que sacas porque te gusta. Nadie te ha empujado a hacerlo, sino que te sabe, ¿no? Y porque engañas a alguien y te dejan hacerlo también. Bueno, pero ahí entras tú en tu labor de camelar a la gente, yo no. ¿Y tú cómo afrontaste los guiones? Pues un poco lo mismo, era la filosofía, el motor de todo esto era divertirnos, divertirnos suena a jajillas, a que te estás ahí, me parte el culo, y no es eso, era más bien disfrutar de hacer un cómic un poco
liberado de otro tipo de presiones, ¿no? Para empezar, el que sea un volumen único ya te da mucha libertad. Yo que vengo de escribir series un poco de manera constante en los últimos años, con Black Sad y con Corto Maltés, el tema que nos motiva un montón, a mí siempre me ha gustado mucho lo de los años 70 y 60, el haber descubierto a Judy Seal fue una maravilla, y el trabajar juntos, era como demasiadas cosas buenas como para no disfrutarlas. Por eso yo le insistía mucho a Jesús en los momentos de bajón, eso de joder, tal, cuando se comía mucho la cabeza buscando el estilo. Y digo, bueno, pues si da igual, si ya llegará el estilo, si ya... Y un poco ha sido así. La verdad es que ha sido de esos proyectos que al final ves el resultado y dices, porque está hecho en las buenas condiciones. A pesar de pandemias, a pesar de mil cosas, está hecho con mucho cariño y se nota. Y a mí, ya te digo, igual que le decía a Jesús, siéntete libre a nivel gráfico, a nivel artístico, de ponerte retos, de hacer cosas diferentes, yo me lo apliqué a mí mismo, y de ahí que tenga esa estructura, digamos, tan desordenada, y de ahí que me atreviera a hacer una biografía, que a priori no es una cosa que me motive especialmente, y de ahí que me atreviera a inventar algunas partes con total alegría. En fin, hay como mucho atrevimiento en el buen sentido de la palabra, ¿no? En el sentido ese de disfrutar de lo que estás haciendo y sin que te importe muy bien lo que puedan decir. Yo quería preguntaros por la figura del periodista, que es un poco el que es... si es vuestra voz o es una figura que habéis construido para un poco dar el punto de vista de esa persona que quiere saber resolver el misterio de Judy Seal de alguna manera. Hay una parte inventada del periodista. El periodista existe, es un personaje real, es el que le hizo la entrevista de Rolling Stone, que es un poco la piedra angular de todo el álbum, ¿no? Se llama Grover Lewis y es un periodista que, cuando empecé a buscar un poco en su biografía, descubrimos que tenía muchos puntos en común con Judy Seal. Y entonces, bueno, eso es de estas cosas, felices hallazgos, y que te reconcilian con el oficio de contar historias, ¿verdad? Y dices, joder, es que de repente el tipo no vamos a decir que tiene una vida paralela, pero sí tienen como muchos puntos en común en su biografía. Él también fue alguien que es uno de los precursores del nuevo periodismo, y nadie se acuerda de Grover Lewis. Luego empiezas a mirar un poco, y en su haber pues tienen entrevistas de mucho fuste. Siguió el caso de Larry Flynn, hizo entrevistas a cascaporro en Rolling Stone, a músicos, a actores, a Paul Newman, a Sam Peckinpah, yo qué sé. Tiene un tipo verdaderamente interesante. Era escritor también, y había tenido una infancia muy chunga porque sus padres se habían matado el uno al otro, con lo cual dices, también compartía con Tarantino de... Pues no llegué a yo lo que he visto en la frase diciendo eso, que sus padres habían matado el uno al otro y se quedó huérfano y se crió con los tíos o lo que fuera. Pero vamos, pues supongo que sería un caso de violencia doméstica que acabó mal. Pues como digo, todo eso hace que de repente descubras que ahí tienes material para fantasear un poco y utilizarle como ese motor que va siguiendo a Judy Seal, va siendo un poco su sombra, no su Pepito Grillo, porque él tampoco es que tuviera muchas lecciones que dar, ¿no? Pero sí, como digo, es un feliz hallazgo. Es muy divertido cuando escribes historias encontrarte este tipo de personajes que de repente te encajan perfectamente, como si siempre hubieran estado ahí para hacerte a ti la vida fácil. Pero ese monólogo que tiene al final de la obra, y has puesto tus pensamientos en el monólogo que tiene en el puerto. Sí. Es verdad que... Bueno, tampoco... No voy a hacer mucho spoiler. Bueno, es verdad lo que cuenta de cómo muere, pero el monólogo sí es... Además, las reflexiones la reflexión es un poco... Somos nosotros los que hablamos por su boca, pero es lo que te digo, no estamos haciendo
una biografía, Sí, no, eso, sino que estamos reflexionando en voz alta y yo quiero pensar que le hubiera... me lo imagino perfectamente teniendo esa conversación con mi vecino. ¿Y la iguana sois vosotros también o es un simbolismo? La iguana ahí sí o llevo. un tema? Me parece mentira, hombre. No, la iguana, y eso lo ha contado Juan también, la iguana es una representación de alguna forma de... Está inventado también, todo está inventado. Sí, pero yo repito lo que me has enseñado. Esa queda muy mal, ¿eh? Que parece que te he leído la cartilla antes de... Es que se nota quién es el que es el listo y quién es el payaso listo y quién es el tonto. También. Pero... No me creáis. Sí es verdad que la iguana y los reptiles juegan el papel de alguna forma de destacar lo extraño o lo peculiar del personaje de Judy Seal. Es una persona a la que le flipan los reptiles, pero detesta a los gatos, ¿no? Que se supone que es lo contrario. Todo el mundo encuentra a los gatos cookies y entrañables y los reptiles dan grima. Bueno, pues ella no. De alguna forma eso tiene que ver con ese personaje que se salta un poco las normas y que de alguna forma, pues a lo largo de toda la historia no deja de ser un personaje que no encaja, ni siquiera no encaja en Laurel Canyon, no encaja en su vida, no encaja con su padrastro, no encaja el panorama musical, ella no se encaja en sí misma posiblemente, ¿no? Es una de las reflexiones que siempre hemos hecho y por lo que comentaba es que a lo mejor se autoboicotea, ¿no? Creo que ella no termina de reconocerse, no reconoce el espacio que le ceden, a pesar de ser un espacio privilegiado. Y bueno, pues de alguna forma los reptiles y las iguanas, ya desde de la primera viñeta hasta el final, pues de alguna forma está relacionada con esa personalidad peculiar del personaje. Sí, porque además ella también era un poco gótica, o sea, en el sentido de que está muy interesada en el esoterismo. Tiene una canción que habla de los ovnis, de ojalá vengan los ovnis a llevarnos. Sí, sí. Y un poco también muy obsesionada con la religión, con la trascendencia, con la espiritualidad, sí. ¿no? Sí, y todos esos recursos pues los utilizamos de la portada, en esta versión española, en la parte de atrás, en la figura de Jesucristo, la figura de los ovnis que vienen, no sé cuántos se aparecen por ahí. Todos esos son recursos que a mí como dibujante y con una historia así, pues es que tienen que aparecer, entonces tienes que buscar la manera de encajarlo. Y como también es verdad que no utilizamos ninguna letra de ninguna canción, no aparece a lo largo del TVO, no aparece ninguna letra, pero sí cuando canta... ¿O sea, por un tema de derechos o por decisión? Por decisión para evitarnos problemas de derechos. O sea, podías decidirlo por muchas cosas, pero en este caso era por problemas. Ayuda. Pero además es que venía bien, en vez de representar la música solo con la letra, creo Pero que no es por dinero, ¿eh? Si sea por dinero. Por no preguntar. No, pero sí es verdad que las letras eran tan especiales que me parecía mucho más bonito hacerlo de una manera visual que solamente ponerla. Entonces en todas las representaciones si aparecen ángeles, aparecen cositas, si os fijáis en los dibujos y tal, aparecen cosas, aparecen figuras angelicales, trenes voladores que atraviesan círculos místicos, cosas así. Sí, porque bueno, hay que decir que su música, sus principales influencias eran Ray Charles y Bach. Y una de las cosas que más me asombran, hay canciones que son como suites, ¿no? Que son como cantatas de Bach con miles de voces, que es algo que incluso que ves una potencia de artista, un poderío musical que se sale del ordinario totalmente, ¿no? Sí, y otra cosa que... Quizá Johnny Mitchell podría hacerle frente, pero Johnny Mitchell tenía un vocabulario que venía más del jazz incluso, ¿no? Pero era raro ver a alguien que además que no había tenido formación desarrollar esas capacidades, ¿no? A mí me causa un asombro como si vinieran ahora mismo los ovnis por nosotros. Igual vino los ovnis y pues sabía de lo que hablaba, pues lo de los ovnis. No, pero es verdad que lo hemos comentado muchas veces que nos llama mucha atención porque no está nada claro cómo aprendió a tocar la música. Ella decía lo del piano de su padre. Yo tengo la teoría de que ella tenía oído absoluto. Por la forma como ataca las notas y cómo, pues bueno, en esa época no existían el multipistas, no existían
existían, pero tenías 4 o 8 pistas como mucho, y ella tiene muchas capas de voces, y cómo ataca las notas, cómo es capaz de hacer esos arreglos. Ella dirigía la orquesta en el estudio. Yo tengo la sospecha de que ella debía poseer oído absoluto. Ella aprendió mucho gospel estuvo en un reformatorio con unas monjas o algo así, ¿no? Sí. ¿Tuvo una educación católica o no, cristiana? No, pero es que en el reformatorio ni siquiera estuvo tampoco mucho tiempo. Es lo que sorprende, porque yo las únicas referencias que encontré era lo del piano honky tonk ahí de estar talado en el ballet de su padre, además con 6 años o 7, que no te lo crees mucho, que parece una cosa un poco fantaseada por ella. Y luego... Sí, yo creo que debía ser un prodigio musical de esta gente que escucha una cosa y es capaz de reproducirlo de memoria. Luego lo del reformatorio, que eso sí lo cuenta, que es donde debió aprender y quedarse además un poco trallada con la música de Bach. Y supongo que toda esa parte un poco oscura que tiene, porque ella se casó un par de veces y tuvo otro marido que era pianista de sesión, de los clubs de por ahí. Yo creo que ahí es donde debió hacer su verdadera formación musical. Pero aún así, es que te parece que llega tarde a todos los sitios y que... Pero Ray Charles sí que lo puedes aprender observando, pero Bach... Ya. No sé, es otro de los misterios y de las lo único que se me ocurriría sería Brian Wilson, ¿no? Que podía hacer algo así, pero bueno, eso son monstruos musicales. Y la manera que tiene de tratar las armonías y todo eso es que no es de alguien que... No es del típico cantautor con la guitarra y ya está, que sabía tocar la guitarra y el piano, tampoco que fuera manca con eso y lo hacía bien. No sé, es muy sorprendente desde luego. Y al final pues tenemos un montón de preguntas que se nos quedan sin respuestas, por eso nos las hemos tenido que yo para ir terminando os preguntaría cuál creéis que es el motivo de por qué no triunfó. Pues si eso no hay un motivo, evidentemente serían muchos, pero antes ponía el ejemplo que es un caso de como si tú vas caminando por Burgos y dice, ostras, y está catedral, y dice, no sé, por ahí no vamos, ¿no? Lo conocen los vecinos, pero no se habla, de eso no se habla. Sí, no, es totalmente esa sensación la que te da. Pues... ¿Crees que hubo una mano negra para silenciarla por su vida tanto turbulenta, para que no se asociara el propio Geffen de que no quería que se asociara con ella, con ella? A mí me cuesta imaginarme, yo aparte de que soy una persona naif, entonces me cuesta imaginarme un tío tan malo que decida, entre otras cosas porque seguramente Geffen a los 2 minutos se había olvidado ya de Judith Seal y estaba en otras 100.000 historias, entonces me extraña mucho que a lo largo del tiempo él se dedicara a decir, bueno, es que voy a borrar la memoria de esta persona, porque al final la sensación que tienes es que como que le hubieran borrado la memoria, que no ha dejado ninguna traza, ¿no? Yo creo que es más seguramente producto de lo que tú decías, es una batidora de malas decisiones, mala suerte seguramente, y sí, también en un primer momento seguramente es un artista difícil de imitar, porque otros artistas, pues lo que hablamos, pues te influye lo que te puede dejar influir, pero algo tan especial es muy complicado de decir, es que eso yo no lo hago, ¿no? Sí, pero cuesta, por ejemplo, entender por qué no hay más versiones de sus canciones, ¿sabes? Que sus canciones que son muy adaptables, aunque diga, no voy a meter en hacerlo al nivel de sutileza que lo hace ella, pero unas versiones de Kiss puede haber millones ahora mismo. Que Linda Ronstadt llegó a grabar una canción. Sí, hay algunas, pero es que incluso ni siquiera las versiones han triunfado, es que ni siquiera se han hecho famosas las canciones, porque hay artistas que se han quedado en la oscuridad, pero su obra sí ha sido replicada, digamos, pero ella no. Entonces a mí me cuesta un poco pensar eso, que ha habido realmente una mano negra. Yo creo que es un fruto del azar, que a veces es muy chungo, ¿no? Y ya está, no tiene más explicación, pero bueno, aquí estamos para darle un poquillo una segunda oportunidad en la medida de nuestras posibilidades. Sí, yo pienso como Juan, es que hemos hablado un montón de esto a lo largo del tiempo que hemos estado dibujándolo y ahora con las promociones y hablando del tema. Es que no hay respuestas en TV porque tampoco las tenemos nosotros. Puedes suponer cosas y puedes entender que es una mujer con una personalidad súper difícil para ella misma, por lo cual, pues como te he dicho antes, a lo mejor ella se sabía más genial de lo que la gente era capaz de ver y quería que lo reconocieran mucho antes, y al no reconocerlo, pues lo mismo decidió mandarlo toda la mierda, porque en total, si nadie es capaz de valorarme,
pues iros todos a la mierda y me quedo en mi casa. Cosas así pueden ser decisiones que antes o después a alguien le moleste, entonces decida que, bueno, de elegir a este y a esta, pues elijo a este que me resulta más cómodo, me da menos problemas. Por muy genial que suena su música, no lo sé. No sé si tiene que ser... podría ser incómoda para trabajar, no lo sé. De estas personas que a lo mejor es poco fiable porque se le puede ir la pinza y te la encuentras en un rincón y no van las grabaciones. Pero todo eso lo puedes aplicar a cualquier, cualquiera de sus coetáneos. Sí, es que mil músicos han pasado por eso, pero encima la de Jesus Was a Crossbaker le hizo una versión Linda Rosta porque es una canción que ella escribe para su primer marido, creo, porque es un cabronazo, y lo coge y la interpreta también Linda Rosta. Suden, que era también otra figura de este grupo de inicial y Linda Rosta hace otra versión también porque acaba juntándose también con este personaje, o sea que es una cosa. Y parece mentira que habiendo estado en ese ambiente, en ese barrio en el que todos los vecinos eran de la talla de Mamas and the Papas, de Crosby, Stills & Nash, Johnny Mitchell, que hagan versiones de sus canciones y que nadie haya decidido nunca hablar de ella o reivindicar. Ella dijo alguna vez, y que suena ahí súper cruel y súper resentido, pero igual estaba muy convencida, que es que era porque era fea. O sea, claro, esa Linda Rosta, con lo guapa que es, y ella sí, y Johnny Mitchell, mira qué maja, y yo, claro, como soy fea, a ver, la chica no es especialmente guapa, pero da igual, o sea, no tiene nada que ver. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que es muy peculiar la manera que tenía de vestir, que vestía un poco monjil también, ¿no? Vestía de una manera muy rara para la época, ni siquiera en eso iba dentro de la corriente. Porque se hubiera cuidado un poco su imagen, daría. Claro, sí, es que entonces lo digo, no porque va a hacer valoraciones de estética, sino para hacer la valoración de que efectivamente parecía que le resbalaba absolutamente. Le resbalaba la manera de vestirse, si era fea, si era guapa, si le gustaba a la gente o no, salía delante del público y decía, estoy hasta las narices, por favor comprar mis discos que no quiero hacer de telonero estos gilipollas que vienen detrás, y cosas por el estilo. Entonces es posible que eso nos dé una pista bastante aproximada de por qué finalmente es porque le resbalaba, porque no tragaba con nada y al final pues acabó pisando demasiado pies. Pero eso es lo que acabas de decir tú, si fuera por gilipollas no quedaba ni uno. O sea pero bueno, sí que es verdad, yo pensé en lo de bueno, que en esa época todos los artistas eran muy guapos, ¿no? o muy atractivos, ¿no? Al menos. O por lo menos teniendo un cuidado por la estética. Por lo menos ese juego no lo jugaba bien. Pero es que ella ni siquiera, lo que te digo, ni siquiera iba con la estética de la época. Porque ahora los ves y dices, mira qué pelos, mira qué pinta. Pero ya no, ella iba con el tipo el presentador inglés que le hace la entrevista, que sale también en el libro, sale ahora, se puede ver en YouTube, rememorando cuando la entrevista, y dice, parecía una bibliotecaria. Sí. Dice, se plantó aquí y parecía una bibliotecaria. Claro, empezó a cantar y nos quedamos todos que se nos caía la baba. Pero él mismo, en aquella época, ya le llamaba la atención que aquella mujer se presentara ahí. ¿Y esta tía de dónde sale? O sea, es que no... Era como un ovni, efectivamente. No se había inventado el indie para que los feos pudiéramos saber esto. Era una avanzada de su época. Tengo que decir que es verdad que a lo mejor la mujer no era la más guapa del mundo, pero para dibujarla me parece genial. Me parece que tiene unos rasgos y me parece que tiene una serie de cosas entre el flequillo y demás que a mí me ha encantado dibujarla. Y es como carismática, sí. Sí, al final, y lo he dicho... El primer disco que sale como una capa como de Quevedo, ¿no? No sé, con una cruz de estas de... Sí. Pues volvemos a lo del esoterismo y todo eso, ¿no? Sí, es que era así, pero yo reconozco que en todo este tiempo y viendo fotos y tal, acabas enamorándote un poco del personaje de ella misma, porque bueno, es verdad, tenía su nariz, tenía una serie, pero cuando te quedas un rato y te miras, y hemos pasado mucho tiempo mirándonos a los ojos, ella y yo, en las fotos, y te das cuenta de que había algo, ¿sabes? De esa sensación de que esta mujer, o sea, se te olvidan los detalles externos y acabas viéndola una mujer guapa. También depende cómo le pillen y tal, pero a mí me acaba encantando. Estas mujeres que es un placer dibujar, ¿no? No, y de hecho consta que tuvo tropecientos novios y novias, porque además como era abiertamente bisexual también, o sea que
Ya te digo que yo creo que quizá fue demasiado lejos, incluso para la época, que es lo que ya es mucho decir. Bueno, pues no sé si tenemos tiempo, supongo que sí, para un turno de preguntas. Y... Sí, no, eso fue... Ha sido una pena que no hemos dado con ningún... Porque en la red yo no he encontrado ningún rastro de dibujos de ella. Jesús dibuja, ¿no? ¿Tú has dibujado una especie de dibujo de ella que he dibujado? Sí, hay un momento en que sale como un fanzine de los que ella dibuja, sí, pero no está basado en nada. No está, de hecho, hemos visto cosas y yo no sé... Su padrastro era dibujante, ¿verdad? Sí. Su padrastro tenía un Oscar por Tom y Jerry. Sí, y su madre también trabajaba en la animación. Claro. O sea, sí, ella sí sabemos que era dibujante, o sea, que había dibujado, que había trabajado para... No recuerdo si era una ¿El man? Sí. Magazine. Bueno, el caso es que yo no he visto ningún dibujo suyo. Me parece que los del documental sí que han encontrado algo, porque sí han encontrado cajas. Tenía la caja. Claro, la caja. La caja de zapatos que todo el mundo quiere encontrar. Pero vamos, lo que sí que nos dio una pista una vez más de qué tipo de persona era, ¿no? De estas personas con una sensibilidad a flor de piel, con muchas capacidades artísticas y en un momento dado a mí me recordó a la anécdota esa de Patti Smith y Mapplethorpe cuando llegan a Nueva York y se dicen eso, ellos llegan a hacer algo allí, entonces poco menos que echan a suerte que uno se va a dedicar a la fotografía y la otra a la música, ¿no? Se dijeron, vamos a ser famosos, claro. ¿Y con qué? Sí, pues un poco lo mismo, ¿no? Dices, gente que dices, tiene el convencimiento, la sensibilidad y las capacidades de hacerlo realmente. Y no todo el mundo está en esa categoría, y yo creo que Judith Hill sí que estaba en esa categoría. De hecho, ponemos una secuencia en el TVO en la que ella se ve obligada a elegir. Es una cosa inventada, pero creo que una vez más define bastante bien a lo que debió ser, ¿no? A lo que debió ser su... Pues ese acercamiento que tenía al arte en general, ¿no? De nada, a ti. ¿Alguna pregunta más? No, en realidad el guión empieza por el final. La historia se cuenta al revés. Empieza como el final, que es en el que cuando encuentra el cadáver de ella. Pero contestándote a cómo trabajo cuando me dan el guión completo, sí es verdad que no me gusta ir de forma lineal, porque me acabo aburriendo. Y porque además, cuando dura tanto un proyecto, es normal que de las primeras páginas a las últimas no reconozcas el principio y te den ganas de repetirlo todo y todo. Entonces lo que hago es ir saltando, para que no se note la evolución directa de la página. Entonces, bueno, pues iba saltando, me había escenas que me daba mucha pereza dibujar, otras que me apetecían más, entonces iba cogiendo y saltando porque era para divertirnos. Entonces, torturarte sabiendo que te toca una escena de coches, una escena de edificios y tal, pues mira, lo dejo y me voy a la divertida, que es donde toca cantar, donde me apetece. Se trata de mantener viva la llama esta, que durante tanto tiempo a veces se hace muy difícil, pero bueno, si tienes el material y Juan te pasa el material súper guay hecho y lo tienes todo muy bien planteado, puedes permitirte el lujo de decir, pues hoy me hago página 50 a la 55, porque sabes que va a enlazar perfectamente con lo demás y que de alguna manera, pues nadie va a notar, ni siquiera tú vas a notar ese cambio que a veces duele, ¿no? Si quieres romper relaciones con tu dibujante, solo tienes que ponerle escenas de coches o de caballos también. A mí los caballos me gustan. ¿Te gusta dibujar? Los coches y los edificios bueno, no. De haberlo sabido. El único dibujante de la tierra que le gustan los caballos. Quiero que me salga bien. Aquí hay Me uno. gusta dibujarlo. ¿Alguna pregunta? Es como la de los derechos. La misma. Da miedo. Da más miedo que Geffen da más miedo que lo de los derechos. Soy Geffen, está Juan que se ponga. No, fíjate
lo pensamos mucho, le dimos muchas vueltas porque dices, bueno, es una tontería, tienes toda la legitimidad del mundo para hablar de ello, pero que tampoco cuesta nada cambiar el nombre y en paz, se va a reconocer perfectamente y ya está, ¿no? Todo el tema es que es curioso porque digo, el tema este de que él parezca que se molestó muchísimo porque le dijo públicamente que era homosexual en una época en la que él no había salido del armario. Y dice, pero claro, todo eso es tan agua pasada, el hombre ya ha salido del armario hace un montón de tiempo, además es súper militante, etcétera, etcétera. Entonces yo entiendo que no debería ofenderle, pero nunca se sabe. Y como aquí el amigo trabaja además de vez en cuando para él... Claro, pero es que estamos hablando de un tipo que es capaz de comprar el país. Claro. Entonces, claro, meterte con alguien que lo mismo puede comprar tu barrio, claro, tu provincia y parte de tu país, lo mismo no interesa. Así que, claro, da igual. Claro. Es verdad que se parece mucho, bueno, pero hay gente muy parecida por el mundo. No, lo de Geffen es muy curioso, además que yo buscando también todo el proceso de búsqueda de documentación y tal, no encontraba ninguna referencia de Geffen refiriéndose a Judith Seal. Realmente es como si lo hubiera olvidado completamente y me sorprendió mucho cuando ahora, hace nada, vimos el tráiler del documental, que todavía no hemos podido ver porque no está estrenado, anda por festivales y eso, no está en streaming en ningún lado ni nada. Y sí que salía él hablando de Judith Seal y joder, qué jodido. Ahora de repente se anima, ¿no? Pero ya te digo que era como si realmente hubiera estado muerta para... Yo leí en el artículo de Variety sobre el documental que le preguntaron, ¿es verdad que Judith Seal se puso de rodillas en el jardín de tu casa a llorar pidiéndote que le volvieras a renovar el contrato? Y dice, eso es mentira, yo no tenía jardín. Ese es el personaje. Bueno, ¿alguna pregunta más? A mí yo creo que a Jesús lo mismo, nos gusta un poco, somos un poco picaflores, entonces el volver a hacer en lo inmediato ni siquiera una biografía a mí no me motiva mucho a priori. Ahora bien, la época me gusta mucho y no descarto, ¿sabes? Si por lo que fuera encontrara eso, una pista vital de alguien o algo por el estilo, pero es que también el ir a buscar rarezas tampoco me estimula más cuando llegan un poco por azar, ¿no? Más que el ir a buscarlas. Lo llaman de chicos, los dos, la gráfica. Bueno, habría que plantárselo. Te puedo, por azar también, pero no, sí tiene parte de azar, pero es verdad que ya desde hace mucho tiempo decidí, cuando trabajo y cuando dibujo, a boceto en rosa. Este TV es el primero que hago completo en digital. Pues lo normal es que yo hiciera los bocetos a lápiz, los pasaba a digital y terminaba en digital. Este es el primero que hago completo desde los bocetos hasta el final, está hecho en digital. Y entonces, como boceto en rosa, en algunos casos a mí me venía bien. Yo lo veía y me encajaba. Entonces, podías trabajar y en algunos casos ya casi directamente como iba a terminar la viñeta. Y el rosa me encajaba, me funcionaba muy bien con todo. Los textos los solía poner en rosa y vi que en ella funcionaban. Entonces, bueno, fue una opción de esta que surge un poco por accidente, pero un accidente pues bienvenido, ¿no? Como igual que Juan encontró la música, encuentro el color. Podía haber sido cualquier otro, pero es que el rosa me funcionaba bien, sobre todo con toda esta estética y estos flares que aparecen en las películas, que son esos destellos, siempre tienen un tono rosado, anaranjado. Bueno, pues el rosa al final me encajaba en todo. El tema de las portadas siempre es un problema, ¿vale? Iba a decir y yo iba a decir esto, yo desayuno portadas de estas, ¿no? Entonces siempre me he saltado la norma de las portadas, ¿no? Mis ideas de portadas siempre son de estas que son difíciles de colocar, porque
y en este caso también pasaba igual. De hecho planteamos un montón de ideas de portadas, jugando, pues haciendo muchos juegos visuales de los que estábamos haciendo aquí, referencias a obras de arte que también aparecen en el TVO, utilizando un metalenguaje dentro de la pintura y del dibujo. Y nunca me contestaron, nunca me dieron por buena ninguna, porque me decían que era demasiado boceto. Y entonces nos dieron como idea una de las imágenes que utilizamos en el dossier de presentación, que no era tampoco ni la mejor idea, pero bueno, decidí llevarla una vez más a mi terreno y decir, bueno, pues a partir de esto hago el dibujo que a mí me gusta. Y al mismo tiempo, bueno, lo presentamos y no terminaba de convencer. Pues les parecía demasiado sencilla, entonces nos dieron la opción de complicar la portada dándole demasiados mensajes, seguramente. Era interpretar que en la portada se viera la doble vida de Judith Seal, la parte más luminosa de su música, la parte más oscura de su vida personal y tal, pero quedaba muy oscuro. Lo que nunca funcionaba ya. Lo que nunca funcionaba y teníamos muy claro Juan y yo, pero ellos insistían en que sí, que había, porque de alguna manera querían vender la parte más oscura, la parte no esta, la parte detectivesca, que solo son las 3 primeras páginas del TVO. Y entonces la portada es la misma en la versión española que la francesa, la parte de atrás no, porque esta era la versión completa que planteamos. Para la edición especial en Francia era así, era completa así. En Francia lo que han hecho es cortar este trozo y entonces aparece y entonces luego hay una versión especial en la que sale la ilustración, en la que sale ella tocando la guitarra, y eliminamos los colores que no funcionaban, porque le daban un tono oscuro que no pegaba con la historia, y además en las estanterías se vería como muy, muy triste, y tuve que añadir esta misma parte de atrás, retocar en la contraportada de la edición especial francesa. Entonces hemos hecho un mix entre unas cosas y otras, pero al final creo que fue una decisión muy acertada elegir esta portada. Creo que tiene mucho que ver con lo que pasa dentro, y además, sinceramente, yo creo que quedó muy bonita, tal y como es, sencillita, efectiva y con todos los colores, con todo lo que más o menos puedes encontrar dentro, ¿no? Muy evocadora del rollo americano, que un poco lo de Sí, y además aparece The Kiss, que yo creo que es la canción que directamente nos enamoró desde el principio y que nos ha dado los motivos y la fuerza y la chispa para desarrollar toda la historia, ¿no? O sea, que tiene, al final resume un poco todo lo que es el TVO, ¿no? Que creo que es lo que tiene que ser una portada y no lo que pretendían hacer llenándolo de detalles y de detalles de historias morbosas. Cuéntalo, di lo que querían poner. Dilo. Claro, es que en la otra portada... Están entre amigos. En la otra portada está ella sentada en el suelo de su salón, rodeada de basura, botellas y todo remarcando la cosa trágica. Claro, la cosa trágica de su vida. Y cuando ya estaba todo hecho y tal, todavía te dicen que añadas, por favor, que aparezca una pistola en el suelo. Que es muy importante en la claro, historia. Era el detalle que relacionaba con su delincuencia. Y Juan y yo hablamos de, es que no pega nada. Es que ¿por qué tengo que poner una pistola? Pero sí, encima los colores, ¿no? Que se vea todo muy oscuro y la letra iluminada. Aquello era un embarrado. Entonces al final decidimos utilizarla para no tener que dibujar otra nueva, pero eliminando los colores y dejando solamente los colores llamativos de la canción y tal. Entonces funciona. Pero les echa menos una pistola y una jeringuilla. Sí. A lo mejor debajo tiene una goma. Claro. En el brazo, ¿no? Pero sí, yo creo que la portada ha sido un acierto al final. Estamos muy contentos con cómo queda. Bueno, que al final esa es la verdadera parte de Judy, ¿no? La parte luminosa.
Claro, es que en realidad la parte Es que la oscura... otra fuera de lo suya, Pero nunca hemos hecho... lo que la hace especial. Pero en el guión y en la página no nos hemos cebado en esta parte oscura de ella. Pasa, igual que lo contaba ella, son cosas que pasan y ella lo cuenta con naturalidad, pero no es lo importante es otra cosa. Lo importante es ella y es esa poesía y esa luz que ella transmite siempre. Y yo creo que, bueno, pues ha quedado evidente. Bueno, no sé cómo... Pues bueno. Bueno, ¿se da alguna pregunta más? Pues es buena pregunta, es verdad, porque a veces sí y a veces no. Es decir, yo por ejemplo, si cuando hago los guiones de cortometrajes, por ejemplo, necesito encontrar toda la información que me es necesaria para poner el contexto histórico, y si no lo encuentro sufro bastante, porque no quieres cometer ninguna barbaridad, quieres que todo pues no caer en anacronismos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ser fiel al espíritu de una época, y para eso tienes que tener un cierto nivel, digamos, de fidelidad a los hechos reales. Pero en este caso concreto, fíjate que me importó menos, por esto que decía antes, porque ya desde el principio nuestra idea no fue una labor de historiador ni de biógrafo, sino que pretendíamos hacer otra cosa diferente. Entonces sí que fuimos muy estrictos en buscar todo lo que estaba a nuestro alcance, pero una vez que lo tuvimos todo, ya está. Ya nos hemos sentido libres para manejar esa información de la manera que más nos ha parecido que ayudaba al relato, a lo que queríamos contar, a presentar el personaje, a generar una empatía, que al final es lo más importante cuando estás hablando de una persona que fue en algún momento, ¿no? Y ya está, yo me he sentido la verdad que bastante libre con esa supuesta falta de información. También te confieso que, y es algo que hemos caído un poco durante la gira de promoción, miras hacia atrás el libro y hay mucho menos inventado de lo que yo recordaba. O sea, la mayor parte de las cosas son testimonios de gente que la conoció, o información sacada de sus propias entrevistas. O sea que inventado realmente no hay tanto. Ahí nos decían, por ejemplo, ella cuando muere, pues resulta que es incinerada. Entonces hay una parte inventada de lo que sucede con esas cenizas, pero el hecho de que la incineraron y de que fue una secta orientalista la que se ocupó de todo aquello, pues es verdad. Sí. Entonces, yo es lo que te digo, llega un momento que estás tan metido en la historia que para ti mismo se diluye un poco esa frontera siempre delicada entre la ficción y la realidad, y yo creo que es interesante que te pase a ti mientras lo estás haciendo y que le pase al lector una vez que lo está reinterpretando. ¿Alguna pregunta más? No, es que no se me viene nada de la cabeza en el sentido de... O sea, en el sentido de excesivo, el primero que se me viene a la cabeza es Silvio, quizá. Pero de una obra tan significativa y relevante no soy capaz de pensar en nadie que no esté ya descubierto. Pero como figura así más folclórica, pues sí, yo creo que sería una especie de Charly García español. ¿Alguna pregunta más? Yo no recuerdo, seguro que sí, pero ahora mismo no me acuerdo, porque lo escribí hace mucho, que tardan mucho en dibujarlo. A él le hubiera gustado meter más páginas. Y luego no, porque al principio te embalas cuando estás haciendo el storyboard y luego dices, pero hay que dibujarlas, ¿verdad? Pero yo no recuerdo, así de la biografía no. Más páginas. Yo solo dibujo lo que tú sabes, Juan. A mí no me resiste. No, querías hacer más páginas. Cuéntalo. Son amigos. No quería hacer más páginas. No, el problema que cuenta Juan es que cuando empezamos a hacer el story, mi manera de contar, y más una historia así, era de deleitarme en momentos así como
y a mitad del storyboard vimos que duplicábamos con mucho las páginas y no era serio. No podíamos irnos a 200 páginas, 200 y pico. Entonces hubo que retroceder y volver a meter tijera para que quedara un TVO asequible y pues, si son 300 páginas todavía estamos dibujando. Ya te lo dije en su día. Así que nada, bien perfecto, lo cuadramos, pero ni que nada. ¿Preguntas? Bueno, pues yo creo que vamos a despedir la charla. Muchísimas gracias por atender y bueno, recomendar que leáis la obra, que escuchéis a UDC, que la descubráis los que no la conocéis y nada, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos.